Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos consultan reiteradamente, sobre todo porque siempre se presentan dudas sobre un concepto que hemos denominado las pensiones convencionales y sobre todo para aquellas personas que tienen pensiones convencionales, pero que cumplieron requisitos de tiempo de servicios antes del 31 de julio del año 2010, pero con posterioridad a esa fecha cumplieron la edad establecida en la Convención Colectiva de Trabajo. Teniendo en cuenta este punto, pues quisimos hacer este video para precisar y aclarar qué ha dicho la jurisprudencia sobre la edad frente a las pensiones convencionales. Es decir, si la edad es un requisito de causación o es un requisito de exigibilidad del derecho. Entonces, teniendo en cuenta estas precisiones, vamos a pues desarrollar este video y sobre todo tratar de responder todas aquellas inquietudes que nos han venido realizando sobre la materia. Miren, para entender y comprender con mayor claridad ese tema, debemos iniciar con el acto legislativo 01 del 22 de julio de 2005. Sobre todo porque este acto legislativo 01 del año 2005 estableció unas características muy concretas en materia de pensiones convencionales. Y digo lo siguiente, primera regla, a partir del 22 de julio del año 2005, en una convención colectiva, en un pacto colectivo o en un laudo arbitral, no se pueden consagrar pensiones convencionales. Palabras más, palabras menos, eso quiere decir que desde el 22 de julio del año 2005, ningún sindicato con una empresa pueden en sus negociaciones colectivas establecer una cláusula que se llame pensión convencional. Es decir, no pueden decir si cumple tanta edad, si cumple tanto tiempo de servicios, se le pagará una pensión. Eso a partir del 22 de julio del año 2005 quedó prohibido por este acto legislativo. Segunda regla. Se dice, mire, pero es que para el 22 de julio del año 2005 ya habían pensiones convencionales, o en una convención colectiva, o en un laudo arbitral, o en un pacto colectivo. Entonces lo que se dijo es que eso que ya estaba estipulado continuaría vigente mientras, pues obviamente tenga vigencia la convención colectiva. Entonces, ¿qué puede pasar? Imaginémonos que una convención colectiva en el año 2002 estableció una pensión convencional. Y obviamente, producto de esa pensión convencional, se establecen unos requisitos. Mientras esa convención colectiva esté vigente, se continuarán pagando las pensiones convencionales. Y una tercera regla muy importante es establecer que en todo caso, las pensiones convencionales consagradas en una convención colectiva, en un pacto colectivo o en un laudo arbitral, perderían vigencia el 31 de julio del año 2010. Con este punto, uno podría decir, bueno, si cumplí la edad y cumplí el tiempo de servicios establecido en la convención colectiva, tengo derecho a mi pensión si cumplí con los requisitos antes del 31 de julio del año 2010. Sin embargo, estas reglas de este acto legislativo han tenido diferentes interpretaciones por las altas cortes y esas interpretaciones se han presentado con fundamento en varios aspectos. El primero de ellos es lo que denominamos el principio de favorabilidad. Y este principio trae varias reglas. La primera, que es la más importante, cuando hayan varias normas que regulen el caso concreto, se debe aplicar la norma más favorable para el trabajador, para el afiliado o para el pensionado. Eso, palabras más, palabras menos, ¿qué quiere decir? Si por una parte tenemos la Ley 100 de 1993, que establece una pensión de vejez, y por un lado tenemos la Convención Colectiva de Trabajo, que establece una pensión convencional,
y las dos se aplican al caso concreto, pues ¿cuál se debe aplicar? Pues la más favorable para el trabajador. Y este principio de favorabilidad, pues obviamente tiene fundamento en el artículo 53 de la Constitución Nacional y obviamente ha tenido mucho desarrollo por parte de la Corte Constitucional, donde claramente se sustenta lo que ya les he mencionado previamente. Hay otro principio también muy importante al momento de aplicar el acto legislativo 01 del año 2005, y es el principio del indubio pro operario. ¿Qué quiere decir este principio? Aquí hay una sola norma, pero esta norma tiene varias interpretaciones. Cuando esa norma tiene varias interpretaciones, pues tenemos que escoger la interpretación más favorable al trabajador, al afiliado o al pensionado. Por ejemplo, si la pensión convencional dice en la convención colectiva que los hombres para tener derecho a la pensión de jubilación deben tener 55 años, las mujeres deben tener 50 años y 20 años de servicios, pues pueden surgir varias interpretaciones relacionadas con esa norma específica. Esas varias interpretaciones siempre deben estar sujetas a este principio, que indica que siempre hemos de escoger la interpretación más favorable al trabajador. Este principio pues ha tenido fundamento tanto por la Corte Constitucional como por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Esto es bien importante para entender y comprender pues cuáles han sido las posiciones de las altas cortes. Y aquí quiero reiterar la sentencia SU 165 del 2022. Y esta sentencia es muy importante porque es una sentencia de unificación. Eso quiere decir que la Corte Constitucional, frente a un tema concreto, que son las pensiones convencionales, sacó una postura que debe ser aplicada, utilizada, obviamente como precedente, por los jueces y los magistrados en los tribunales. Esta sentencia trajo varias características. La primera, que es muy importante, ya lo mencionábamos, cuando vamos a interpretar una pensión convencional, debemos aplicar el principio de favorabilidad. Segundo punto, que las convenciones colectivas son fuente normativa y como son fuente normativa, deben ser sujeto de interpretación. Tercero, cuando haya interpretación de esa pensión convencional, ¿qué es lo más importante? Pues lo más importante es que esa interpretación sea la más favorable para el trabajador. Y aquí nos traen un ejemplo, donde la convención colectiva exige a los trabajadores 55 años de edad y 20 años de servicios. Pues lo que está claro para la Corte Constitucional es que cuando hablamos de estos dos requisitos, tiempo de servicios y la edad, pues la edad no es un requisito de causación, sino de exigibilidad del derecho. Es decir, que si la persona cumple con el tiempo de servicios antes del 31 de julio del año 2010 y con posterioridad cumple la edad, bajo estos precedentes, él tiene hecho la pensión convencional aún con posterioridad al 31 de julio del año 2010. Inclusive, la Corte Constitucional revisa y analiza y nos trae unos precedentes de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, donde nos dice claramente que la edad es una condición de exigibilidad, no de causación del derecho. Y textualmente nos dice, cuando se trate de beneficios de orden convencional en materia de pensiones extralegales, en los cuales confluyen dos cosas, edad y tiempo de servicios, la edad es un requisito de exigibilidad, más no de causación. Y esto es muy importante. ¿Eso quiere decir? Que la edad no es un requisito para adquirir el derecho. El tiempo de servicios sí lo es. E inclusive, algo que también creo muy importante como precedente, porque obviamente la Corte analiza pues una convención colectiva y la pensión convencional, y es reiterar, ¿sí? Que en esta materia pueden haber varias interpretaciones, pero siempre hemos de escoger la interpretación que es más favorable para el trabajador y de manera contundente nos dice que aquellas personas que cumplieron el tiempo de servicios antes del 31 de julio del año 2010 y con posterior a esa fecha cumplen la edad, tienen derecho a la pensión convencional.
Eso en cuanto a la Corte Constitucional, pero también les mencionaba una jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 26 de septiembre del 2023, donde también se analiza una convención colectiva que habla de 50 años de edad y 20 años de servicios para tener derecho a la pensión convencional. Y a lo que es importante en esto, en ese caso, en instancia, el juez absolvió a las entidades demandadas, en segunda instancia el tribunal confirmó, pero como esto fue a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral de Justicia trajo algo que me parece muy importante. Primero, establecer lo que ya les he mencionado previamente, que la edad es requisito de exigibilidad, más no de causación. Pero algo que es clave, y es que si ustedes revisan esta sentencia, que es del 2023, establece lo que ha dicho la Sala Laboral de la Corte de Justicia del año 2020 y menciona en la sentencia SL 3343 del 2020, la SL 3972 del 2020, la SL 11 del 2021, la SL 362 del 2022, la SL 589 del 2020, entre otras, dice la Corte, donde se dice que la edad no es requisito de causación, sino de exigibilidad, y que en consecuencia, si se cumplieron el tiempo de servicios antes del 31 de julio del año 2010 y con posterioridad se tiene derecho a la pensión convencional. Y esto, ¿por qué es tan importante para el momento de entender y comprender sí, estas decisiones? Sobre todo porque en algunos casos se menciona, no, que es que el precedente es de la sala de descongestión, entonces no tiene validez, sino que tiene que ser de la sala ordinaria, de la Corte de Justicia. Pero miren que en esta sentencia siempre se reiteran los precedentes de la sala ordinaria en todas sus decisiones. Entonces, miren, hicimos este video para efectos de que tengamos en cuenta los siguientes aspectos. Primero, el acto legislativo 01 del año 2005 no permite, bajo ningún escenario, después del 22 de julio del año 2005, negociar pensiones convencionales. ¿Eso quiere decir? Que hoy en día un sindicato no puede negociar con una empresa una pensión convencional. Segundo punto, estas jurisprudencias no son las únicas, porque hay otras. Pero estas que estamos analizando acá es para un gran grupo de personas que al 31 de julio del año 2010 tenían el tiempo de servicios y no la edad. ¿Y qué han dicho las dos cortes? Que la edad no es requisito de causación, sino requisito de exigibilidad. Palabras más, palabras menos. Si usted se pone en el 31 de julio del año 2010 y tenía el tiempo de servicios consagrado en la convención colectiva, tiene derecho a la pensión de jubilación de la convención colectiva, así la edad la cumpla con posterioridad a ese tiempo. Tercero, para fundamentar esas decisiones, tanto la Corte Constitucional como la Sala de Justicia, en las dos, tanto la descongestión como la ordinaria, han establecido claramente como precedente eso que les estoy, digamos, manifestando con fundamento de dos principios que revisamos, el de favorabilidad y el del indubio properario. Cuarto aspecto que también es muy importante, las pensiones convencionales han tenido vigencia con posterioridad al 31 de julio del año 2010 y en algunos otros casos se han establecido precedentes, así no se tenga el tiempo de servicios el 31 de julio del año 2010. Pero lo que estamos tratando aquí es ese grupo de personas que están en esas condiciones. Finalmente, lo que sería muy conveniente por parte de Colpensiones, por parte de las empresas, por parte inclusive de lo nacional, es motivar e incentivar para que no se llegue a la vía judicial y tengan las personas que acudir a una demanda para tener derecho a su pensión. Porque si hay esos precedentes, pues lo mejor sería que las personas reclamaran sus derechos, gozaran de sus garantías, gozaran de sus beneficios sin tener que acudir a la vía judicial. Un fuerte abrazo para todos.